¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos en nuestro bloque Verdadera Justicia, una vez más, junto a María Cecilia Bartolina, aquí en TV8. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz nuevamente de poder estar con ustedes para traerles un poquitito de noticias y algo más que queremos compartir con ustedes. Efectivamente, como dice Cecilia, nosotros tenemos aquí... Nosotros aquí en este canal le hemos estado siempre denunciando la corrupción, cómo el Estado, el poder económico, avalado por el Estado, el poder judicial, presionado por el poder económico y por el poder político, nos aplastan. Esto lo hacemos en distintos medios y realmente... La pregunta que cabe, mucha gente se hace y nos hacen a veces, es ¿qué podemos hacer? Como diciendo, ¿cómo podemos hacer? La mayoría de la gente que hace esa pregunta piensa que no podemos hacer nada. Nosotros tenemos acá para presentarles un video muy interesante que fue de fecha 16 de octubre recién pasado, de un joven que se llama Matías Gufanti. Él es el encargado del movimiento Our Voice para Latinoamérica, que es un movimiento internacional, cuya cabeza está en Italia, y que está en la vereda de Antimafia 2000. Este joven dio un discurso tan impresionante que habla de la mafia, de todo lo que nosotros les hemos contado realmente son verdaderas prácticas mafiosas. Este poder que se ha ido tomando, el poder político, el poder judicial y el poder legislativo, es una verdadera mafia, es como un cáncer. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos de alguna manera, ¿cómo se combate esto? Este joven nos da una tremenda enseñanza, creemos nosotros, muy útil para ver ¿cómo podemos enfrentar este flagelo? ¿Vamos con el video? Perdón. Quería agregar algo. Este discurso se da en el Senado allá, ¿no? En el Parlamento paraguayo, por la conmemoración de los 4 años del asesinato del periodista Pablo Medina, que él hacía exactamente eso. Él denunciaba la colusión que había entre el narcotráfico y los poderes políticos. Correcto. Él era un periodista antimafia. Él era un periodista antimafia y fue asesinado junto a su asistente Antonio Almada. Está preso y con condena el ejecutor de este asesinato. Y hay, el ideólogo del asesinato y el otro, la otra persona, que es el primo de Neneco, está en Brasil y también en espera de un juicio. Pero este discurso se da en base a esa conmemoración, los 4 años del asesinato de un periodista que denunciaba la colusión que hay entre el narcotráfico y el Estado. Sí, muy oportuno lo que dijiste. En realidad yo no lo había omitido. Pero lo importante es que en este caso falta condenar a quienes fueron los verdaderos mentores de este asesinato, sí, que están relacionados con el poder político, el poder legislativo y el poder judicial paraguayo. Correcto. ¿Ah? Ahora, pero lo importante aquí, más que el caso puntual, es el discurso, que es muy conmovedor y creo que es muy clarificador de lo que tenemos que hacer para combatir el flagelo que nos afecta ya a todos en forma global. Sí. ¿Vamos con el video? Hola. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos los organizadores, participantes, presentes. Es para mí una alegría estar acá y al mismo tiempo una tristeza. Creo que este tipo de eventos se caracteriza justamente por eso, porque vivimos una dicotomía entre el querer luchar, el querer hacer algo
y la tristeza profunda de encontrarnos en esta situación. Me gustaría que este lugar, esta sala, estuviera llena en este momento, estuviera llena de personas que quieren saber cómo empezar a transformar la realidad, cómo podemos empezar a luchar por todas estas cosas que estamos hablando, que hoy estamos debatiendo desde muy temprano. Pero sin embargo no es así, sin embargo estamos acá hablando entre algunas personas sobre problemas muy grandes, y estamos acá incluso entre personas que viven esta problemática muy directamente. Yo pensaba hoy mientras escuchaba a los diferentes expositores, imagínense si un familiar de cada víctima del narcotráfico, de la mafia y de las problemáticas que se viven en Paraguay hoy estuviera acá presente. Imagínense si de cada injusticia, de cada problemática que se vive, estuviera presente solamente uno. Obviamente que acá hay presentes, está la familia de Pablo, escuchamos diferentes testimonios de personas que viven de manera muy directa este problema. Pero ni siquiera sucede a veces con las personas que viven esto de manera tan directa. El pueblo de Paraguay, como el pueblo de Argentina, tengo que decir, o el pueblo de Sudamérica en general, es un pueblo que todavía se encuentra muy sometido, todavía se encuentra muy dormido, y tiene mucho miedo de salir a hablar o salir a enfrentar este tipo de situaciones. El miedo nos frena a ser quienes somos realmente o a luchar por derechos básicos de vida, una vida digna, una educación, un lugar donde poder criar a nuestra familia, a nuestros hijos, una sociedad sana, basada en justicia, basada en verdad, basada en libertad, basada en valores que deberían ser normales, pero sin embargo son todo lo contrario, son la excepción. Es normal vivir en una sociedad donde tal vez si vamos caminando por la calle nos asesinan. Es normal vivir en una sociedad donde quienes se encargan, en teoría, supuestamente, de llevar adelante nuestro bienestar, nuestra organización, el sistema político, el sistema judicial, las tres diferentes fuerzas, no hace exactamente eso, sino todo lo contrario. Se corrompe, negocia con los criminales a los cuales nosotros nos enfrentamos y de los cuales nosotros somos víctimas. Este lugar en el que estamos hoy hablando, en el que estamos hoy sentados, debatiendo sobre estos problemas, es justamente el lugar donde se producen muchas injusticias. En estos mismos asientos donde nosotros hoy estamos hablando, es el lugar donde se sientan diputados, senadores, donde se sientan políticos importantes que tienen un gran poder de decisión sobre la población. Y sin embargo, no quiero generalizar, obviamente no voy a caer en una generalización de la política y decir que todo está mal y que no hay salida. Pero sí tengo que decir, y es una forma de reconocer la realidad, que la mayoría del poder político, la mayoría del poder judicial, la mayoría de quienes deberían encargarse de solucionar estos problemas, no solamente no lo están haciendo en estos edificios, el Congreso Nacional donde estamos hoy presentes, sino todo lo contrario. Están fomentando estas narcopolíticas, están fomentando estas mafias, están fomentando cada vez más la criminalidad, porque se benefician de eso, porque el gobierno paraguayo vive mayoritariamente de narcotráfico, porque el gobierno paraguayo vive mayoritariamente de lavado de dinero, porque el gobierno paraguayo vive de las problemáticas de las cuales nosotros nos quejamos. La pobreza es funcional al poder, el narcotráfico es funcional al poder. Los problemas que nosotros queremos denunciar son problemas que producen, son problemas que generan mucho dinero para grupos económicos que están de alguna manera involucrados con el Estado o forman directamente parte del Estado. Hoy estamos recordando el asesinato de Pablo Medina. A Pablo Medina lo asesinó un funcionario. Lo mató el intendente de la ciudad. Vilmar Neneco Acosta era el intendente del lugar
donde fue asesinado Pablo Medina. Esto ya de por sí, solamente este hecho nos señala que acá el problema no son solamente las mafias. Acá el problema no es solamente una familia narco que vende marihuana o que vende diferentes sustancias para ganar dinero. Acá el problema es la política. Acá el problema es el Estado. Y acá sobre todo el problema es el pueblo. Porque si Pablo Medina murió y hoy tenemos que hablar de él después de 4 años, es porque nosotros lo dejamos solos. Es porque a nosotros nunca nos interesó lo que estaba haciendo Pablo denunciando a través del diario, de los diferentes medios de comunicación, la complicidad de narcotraficantes con políticos. Nosotros, de alguna manera, dejamos morir a Pablo. Nosotros, de alguna manera, matamos a Pablo Medina. Y esto es algo de lo cual tenemos que tomar conciencia como ciudadanos. Tenemos que tomar conciencia, sobre todo, nosotros como jóvenes. Porque la sociedad se sostiene como se sostiene, y Paraguay es como es, porque la población lo permite, porque los ciudadanos lo permiten, porque la fuerza real está en la población, no está en el sistema político. El sistema político no puede hacer nada corrupto, no puede hacer nada criminal si el pueblo se opone. Si existe un pueblo informado, consciente, que se resiste a esa mentalidad mafiosa y criminal que tiene hoy la política de cualquier país que podemos nombrar, del mundo en general. Porque el problema de la mafia no es simplemente un problema de una organización secreta, ilegal. El problema de la mafia también es un problema de mentalidad. El problema de la mafia es un problema de cultura. Y por eso nosotros como movimiento decidimos enfrentar estas problemáticas, estas injusticias a través del camino cultural. Porque el problema está en las bases, porque el problema está en nuestra sangre, el problema está dentro nuestro. Nosotros permitimos que las injusticias sucedan, porque no hacemos nada, porque hoy la sala está vacía, porque no nos interesa absolutamente nada de lo que le pasa al otro. No nos importa absolutamente nada si alguien está muriendo por informar algo e intentar defendernos a nosotros. No nos importa. Y al no importarnos, nosotros somos cómplices de este sistema social en el cual vivimos y nos somete. Somos cómplices de la mentira de los medios de comunicación. Somos cómplices. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. Porque no actuamos. Y seguramente cuando pensamos en estos problemas, decimos, pero son problemas muy grandes. Quienes deberían encargarse de esto no lo están haciendo. Nosotros, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué puede hacer una persona normal que va a trabajar, no tiene posibilidades, no tiene herramientas? Podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho porque los grandes cambios a lo largo de la historia, lo podemos ver en grandes ejemplos, se produjeron gracias y fundamentalmente por la presión popular, por la unión en fuerzas, en trabajo, en lucha. Cuando el pueblo es consciente, cuando el pueblo se une y cuando el pueblo lucha unido a través de la manifestación, a través de la expresión, cualquiera sea su forma, el pueblo tiene un poder muy fuerte y tiene la capacidad para dirigir y tomar el control de la situación. Porque un político, recuerden siempre, sin nosotros no es nada. Una mafia sin nosotros, sin nuestra complicidad y sin nuestro silencio no es nada. Si todo esto existe es porque hay, de alguna manera, una no acción de parte nuestra, un silencio de parte nuestra, un miedo a perder nuestras cosas, a perder nuestra vida. Porque tenemos ejemplos, las personas que luchan terminan siempre mal. Las personas que quieren algo diferente terminan siempre en una situación muy complicada, hasta incluso la muerte. Hoy estamos hablando de esto. Más de 17 periodistas asesinados en Paraguay. Entonces, la pregunta que la sociedad se hace siempre es, ¿por qué me voy a meter en algo si puedo aparecer muerto por luchar, por intentar hacer algo y todo el resto no hace nada? Tenemos que empezar a transformarnos nosotros como sociedad, porque si no empezamos a transformarnos, si no empezamos a educarnos, a educar nuestra familia, a formarnos, a ser conscientes de la realidad y protagonistas de la realidad, esto va a incrementar cada vez más.
Y podemos verlo en otros países, que siempre fue incrementando. Lo podemos ver en el mismo Paraguay. La criminalidad avanza, la complicidad con el Estado avanza, el narcotráfico avanza, no se detiene. No vemos que la criminalidad está disminuyendo, vemos que aumenta. No vemos que la violencia está disminuyendo, vemos que aumenta. Entonces, si sabemos que esto está aumentando, si sabemos que esto está empeorando cada vez más, ¿qué opción tenemos? ¿Vivir lamentándonos, llorando, con miedo, escondidos, o vivir luchando? Nosotros como movimiento decidimos salir a luchar y tomar la opción de vivir luchando, de no escondernos más y expresarnos a través del arte, a través de la expresión cualquiera sea, de la comunicación, hacerlo a través del teatro, de la música, del baile, denunciar estas problemáticas de una manera cultural, preparándonos a nosotros y al mismo tiempo a quienes tenemos al lado sobre esto que está pasando, sobre esta realidad en la que estamos. Porque un pueblo consciente es un pueblo que toma decisiones. Un pueblo ignorante es, sin dudas e inevitablemente, un pueblo dominado por el poder y utilizado por el poder para hacer lo que ellos quieran. Hay una frase muy fuerte, pero que nosotros sentimos muy identificativa con lo que hacemos, de un revolucionario italiano que luchaba contra la mafia, se llama Peppino Impastato. Él decía: la mafia es una montaña de mierda. Fue la primera publicación que él hizo en un diario. Obviamente fue una publicación que generó mucho eco en una sociedad donde la mafia estaba involucrada muy fuertemente. Incluso él era hijo de un mafioso. Tomando esa frase, pensando en esa frase, si la mafia es una montaña de mierda, y perdonen la palabra, perdonen si molesta la palabra, pero a nosotros nos molestan muchas cosas. Si la mafia es una montaña de mierda, este lugar, el Congreso Nacional, tiene mucho olor a mierda. Tiene mucho olor. Estas sillas están muy manchadas, porque este lugar recibe, le paga con plata nuestra a personas que están vinculados con estos problemas. Narcotráfico, trata de personas, muerte, persecución a aquellos que intentan saber la verdad, sobornos. Todo esto, la población lo sabe que existe. Yo no estoy viniendo acá a hacer una denuncia, a decir algo que la población no sabe. Todos lo sabemos. Estuvimos en estos días hablando con jóvenes en escuelas y eran los jóvenes los que nos decían esto. Recién escuchábamos Joel, Hernán, 10 y 12 años. Con 10 y 12 años ellos ya empiezan a ver cómo es la realidad. Entonces, ¿qué cuento queremos contarnos? ¿Cuánto más queremos mentirnos a nosotros mismos? La realidad está ante nuestros ojos. Somos nosotros los que tenemos que decidir hacer algo o no hacer nada, ser cómplices, decidir someternos y abandonar nuestro destino en las manos de otras personas. Este es principal nuestro mensaje principal. Y me gustaría llamar en esta intervención mía a los jóvenes presentes de este lugar. Porque si este evento hoy tiene alguna repercusión, si este evento tiene alguna justificación, para mí se justifica en la presencia juvenil, se justifica en la presencia de los jóvenes. Los jóvenes tienen una fuerza muy, pero muy grande. Me gustaría que pasen a este lado ellos, porque ellos son los protagonistas de esta situación. Ellos son quienes realmente se merecen estar de este lado y hablar a los adultos, hablar a aquellos que dicen querer cambiar las cosas o que dicen luchar a través de los diferentes ámbitos en los cuales trabajan. Los jóvenes de Paraguay son los que van a tomar las decisiones y son los que tienen la fuerza para enfrentar este problema. Hoy es el cumpleaños de Joel. Joel cumple 12 años. Él en su día de cumpleaños decidió estar acá y está feliz de estar acá. Ese es el ejemplo máximo. Tenemos la presencia también de Antonella Mateu. Antonella se convirtió en un ejemplo para la juventud porque fue una joven que enfrentó una situación. Le dijo al gobernador lo que pensaba. Le dijo lo que le quería decir.
lo que muchos adultos piensan, pero no se animan a decir. Ella con 16 años se lo dijo. La expulsaron de la escuela, le pusieron sanciones. Después volvió. Pero la condenaron por hacer algo por el estilo. Sin embargo, ella tuvo el coraje de hacerlo. Eso es para mí el ejemplo y es la única clave para transformar la realidad de Paraguay. Esta que está acá atrás mío es la única clave para transformar la sociedad paraguaya. La juventud, la revolución cultural, la lucha, pero la lucha sincera, no la lucha por intereses. La lucha que nace desde cada uno de estos jóvenes, porque estoy seguro y convencido que nace desde el corazón. Esta para mí es la forma, la única forma que nosotros tenemos para convertir a Paraguay en un país democrático realmente, en un país libre, en un país que lucha por la verdad, en un país que defiende valores y que no se deja someter más por aquellos que dicen llevarnos por el camino de la igualdad, la justicia y la lucha contra los males que vivimos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir después de ese discurso? Que es tan real aquí en Chile también. Que si bien es cierto, él plantea una realidad paraguaya en ese lugar, es tan real aquí, donde en general cuando hay una manifestación luchando, por ejemplo, por el agua, por el asesinato de Alejandro Castro o el de Macarena Valdés o de tantos otros luchadores por la defensa de la tierra, por la defensa del agua, por la defensa de los derechos humanos, hay la misma gente, siempre. El resto se queda en casa, porque no le toca, porque es tan complicado luchar contra este sistema. Y finalmente pasa lo que Matías dice, nos hacemos cómplices cuando no hacemos nada, porque el poder no está en los políticos. Y estoy de acuerdo con él, los políticos tienen poder porque nosotros le damos poder. Porque sin nuestro apoyo, ellos no son nada. Nosotros los ponemos ahí. Pero una vez puestos ahí, no les exigimos que haga lo que nos prometió en campaña. Nos olvidamos. No, ya no es nuestro problema. Entonces, es nuestra culpa. Es el ser consciente de lo que significa ser ciudadano. El conocer nuestra legislación, el conocer nuestra carta fundamental, el leerla, saber cuáles son nuestros derechos y deberes en este país como ciudadanos y hacernos cargo de eso. Eso es algo que aquí también pasa. Aquí la ignorancia, el estar pendiente de lo que nos dice la televisión, el funcionar como el sistema nos pide que funcionemos, como borregos, derechamente, nos hace no olvidarnos de lo que significa ser un ciudadano responsable en esta que es una república. Para eso debemos prepararnos. Si no tenemos el conocimiento, bueno, adquirirlo, estudiar, autoeducarnos. Y eso hace una diferencia, porque cuando alguien nos venga a decir algo que no está dentro de las normas, lo vamos a saber y lo vamos a rechazar, pero tenemos que autoeducarnos y además apoyar a los jóvenes, que son la fuerza que tienen para hacer el cambio en esta sociedad. Justamente, bueno, la verdad que es un ejemplo el discurso de Matías. Da muchas pautas de lo que tenemos que hacer. Efectivamente, si no hacemos nada, nos convertimos en cómplices y la gente, lamentablemente, fuera de ser apática, la gente tiene miedo. Piensa que no puede combatir este monstruo gigantesco que es el poder económico, político y todos los poderes fácticos que existen gobernándonos. La verdad es que la gente tiene el poder, pero no lo sabe. No lo sabe. Y lo hemos dicho muchas veces, digamos, con un simple acto,
Como por ejemplo, que nos da la ley el hecho de votar nulo. Si usted vota nulo y nosotros votamos nulo y llegamos a un 20% nulo, 30% nulo o 40% nulo, los hacemos temblar. ¿O no? ¿O creen ustedes que va a perder el voto? Eso es lo que quieren decirnos. Eso quieren hacernos creer. Pero en realidad no perdemos el voto. Ahí estamos manifestándonos realmente, diciendo que no estamos conformes con ninguna de las opciones que nos ofrecen. Van a seguir los mismos robando y haciendo lo que ellos quieren y sirviendo al poder económico. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Y nosotros somos los culpables. Yo ahí cambiaría los porcentajes. Ojo, porque en la última votación más del 52% se abstuvo de votar. Claro. Supón que ese 52% vaya y vote nulo. Hacemos mayoría. ¿Qué pasa? Entonces podemos pedir el cambio del sistema. Podemos presionar a ese cambio de sistema. Podemos presentar un candidato que realmente luche por los derechos de la gente, no por los derechos de los conglomerados políticos que están eternizados en el poder, y los dos grandes grupos de poder que hay acá, las dos derechas, la A y la B, se protegen. Son amigos, los hemos visto. Entonces no sigamos votando por ellos, si no podemos. Nunca vamos a cambiar si seguimos haciendo eso. Nunca vamos a cambiar si seguimos teniendo miedo. Hemos crecido, lamentablemente, muchos de nosotros éramos adolescentes para el tiempo de la dictadura militar. Crecimos en un sistema absolutamente autoritario donde había límites de hora, se podía hacer esto, lo otro no. Por lo tanto, crecimos en una sociedad llena de miedos, de no salir a la calle porque te podían dar un balazo en la espalda o en la cabeza, de cuidarte de lo que decías porque no sabías quién te podía escuchar. Crecimos en una sociedad llena de miedos y seguimos en una sociedad llena de miedos porque hay impunidad, y hay impunidad de la clase política. Hay impunidad de parte de ellos porque se consideran de una casta distinta. Carabineros que alguna vez quisieron pasarle un parte a un senador terminaron en un pueblucho en algún lugar cerca de la cordillera donde nadie sabe que existe. Entonces, todavía existe esa política de miedo, ese régimen de miedo que a uno le asusta hacer algo por lo que te van a hacer, por la consecuencia que vas a tener. Pero hay una cosa muy clara. Usted, señora, señor, tiene que decidir si decide vivir con miedo para siempre y agachar la cabeza y seguir siendo un borrego toda su vida, o darle un ejemplo a sus hijos de que es preferible entregar todo lo que uno tiene para ser libre, de expresar lo que uno piensa y siente de manera pacífica, pero decirlo, porque es parte de nuestro derecho. ¿Y si por ello perdemos la vida? Es preferible eso que morir como cordero, sabiendo que vamos a morir como cordero. Es preferible morir luchando, porque de verdad que es denigrante vivir como nos tienen aborregados. Bueno, este discurso inspira muchas cosas, la verdad. Pero bueno, ellos son el futuro, ellos son los jóvenes. En este caso es Paraguay, un joven argentino hablando en Paraguay de lo que pasa también en Argentina. Y si miramos un poquitito y levantamos un poco esta capa que nos hacen ver que todo está regio y muy bien en este país, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Vamos a encontrar cómo el Poder Judicial y la política y el gobierno cambian palabras para que aquellos ladrones de cuello y corbata no vayan a la cárcel. Aquí existe la misma colusión, aquí existe la misma mafia entre los poderes económicos y los políticos que se venden al poder económico. Claro. Entonces, es lo mismo. Es aquí no hay, tal vez, al menos que se sepa, tráfico, y que debe haber, claramente. Sí. Pero sí hay un tráfico de influencias para sacar y evitar la cárcel
de aquellos de cuello y corbata. Y existe, y lo hemos visto no en una, en varios casos. Y en prácticas mafiosas hay en todos lados. Y además, prácticas mafiosas. Entonces, esto es un común denominador en América Latina, creo yo. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de los jóvenes y apoyar, porque nosotros no tenemos la fuerza que tienen los jóvenes, pero apoyar a los jóvenes, apoyarlos para que salgan adelante y para que sean capaces, con el respaldo nuestro, con el apoyo nuestro de la familia, de los papás, de que ellos sí tengan la fuerza y criarlos en una sociedad donde sean capaces de decir la verdad sin temor a nada. Pero ese ejemplo se lo tenemos que dar nosotros. Ese apoyo tiene que venir de la familia, tiene que venir de nosotros, de apoyarlos, de ayudarlos y encauzarlos y seguir apoyándolos hasta que se consigan los cambios, que sí se puede, pero con apoyo. Bueno, cambiamos de tema un poco. Bueno, vamos a ir otra vez a colusión. Lamentablemente no tenemos mucho cambio en tema noticias. Hace poco, ahora en octubre se ratificó la condena en el caso Lukchin y Armacay. A raíz de eso, un grupo de abogados y abogadas publican un informe de ilegalidades validadas por la Corte Suprema en este caso en específico. Hablamos de es una investigación hecha por el Centro de Investigación de Defensa Sur, que son los abogados que han llevado adelante estos juicios, donde se producen cosas de verdad muy truculentas, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, con fecha 30 de septiembre, y esto es uno de los datos, lo voy a leer literalmente, a 10 días de la notificación de la sentencia legal de la Corte Suprema, el diario El Mercurio ha filtrado los términos del supuesto acuerdo de la Sala Penal, indicando que confirmaría la culpabilidad de los comuneros, pero ratificando los hechos como un delito común, quitándole el carácter de terrorista y rebajando la condena, en este caso a 18 años. Dicha información correspondió en definitiva a los términos exactos de la sentencia dada a conocer oficialmente por la Corte Suprema el día 10 de octubre. Y esto salió en el Mercurio el día 30 de septiembre. En la portada. Pregunta: ¿qué nexo hay? ¿O qué nexo existe para que el Mercurio tenga 10 días antes la sentencia prácticamente de manera literal y la publique antes de que sea dicha por el juzgado? Podríamos preguntarnos, ¿quién decide los fallos, incluso de la Corte Suprema? El Mercurio representa el parlante de la derecha extrema, económica, recalcitrante, más acérrima. Y ellos deciden, ellos son y representan el poder económico, y ellos están decidiendo los fallos de la Corte Suprema, el más alto tribunal de nuestro país. ¿Dónde quedó eso de que los poderes eran independientes? Bueno. Que las instituciones funcionan. Son cosas que seguramente usted, telespectador, ha escuchado más de alguna vez. Bueno, esas cosas son concretas. Usted puede buscar la portada del Mercurio del día 30 de septiembre por internet incluso, sí, y constatar de que lo que le estamos diciendo efectivamente es así. Y la noticia del 10 de octubre que salió oficialmente el fallo de la Corte Suprema, de la Secretaría de la Corte Suprema. Antes no salió. Correcto. Sí, ahora, en este grupo de abogados hace la siguiente... Dice: cabe preguntarse si tal es el nivel de cercanía de dicho medio de comunicación con el máximo tribunal,
al punto de obtener información de sus resoluciones con tal anticipación, ¿cuál es el nivel de injerencia que tienen en las sentencias?, se preguntan. Si la información obtenida es fidedigna y por tanto existe un canal desde la Corte Suprema hacia el diario El Mercurio, ¿cómo funcionará ese canal en sentido inverso? Porque es lógico preguntarse. ¿Qué información entregó El Mercurio a la Corte Suprema durante los 2 meses entre que se alegó el recurso hasta la publicación de la filtración? Porque cabe preguntar, ¿no es cierto? Y ahí hay otro dato muy interesante que dice que al respecto cabe mencionar que el día 6 de enero del 2013, solo 2 días después de ocurridos los hechos, en este caso el incendio de la y la muerte de la familia de la pareja Luxinger Mackay, 9 meses antes de que la policía obligara a firmar a José Peralino la primera declaración inculpatoria, el mismo diario El Mercurio, mediante un artículo de prensa, sindicaba a Luis Tralcal Quitel como uno de los responsables del hecho. Esto pese a no existir ninguna evidencia en su contra, como quedó demostrado con el amparo interpuesto por el comunero mapuche tras verse amenazada su libertad y su seguridad por la publicación antes dicha. Pese a ello, el diario El Mercurio parece haber conseguido el objetivo porque finalmente Luis Tralcal Quitel es uno de los Eso imputados. Es de la mayor gravedad porque eso está dando una evidencia de que El Mercurio indica con el dedo a ese quiero que lo culpen. Exacto. Eso efectivamente pasó. O sea, de hecho, eso pasó. O sea, le hicieron una especie de encerrona, le buscaron la declaración bajo tortura de Peralino Winca para inculparlo a él. No, y además que, ojo, esto ocurre 2 días después de ocurridos los hechos. O sea, no había pruebas, no había investigación, no había nada de la policía. Estaban en proceso de investigación recién, 2 días después. Y ya El Mercurio señaliza a alguien y resulta que hoy ese alguien tiene una condena de 18 años. Entonces, ¿quién es El Mercurio realmente? ¿Quién está detrás del Mercurio? Hay un servicio de inteligencia también ahí. Entonces, la verdad es que o sea, surgen muchísimas preguntas respecto de esto, así como hay muchas preguntas con respecto a este fallo que está absoluta y completamente viciado, porque la única prueba que tienen es una declaración que el mismo José Peralino Winca en la primera sesión del juicio dice que estos son mentiras, que lo obligaron a firmar, que lo amenazaron, y un testimonio bajo amenaza o tortura no puede ser considerado real. Y sin embargo, toda la sentencia está basada en esto y en la declaración de 2 policías que estaban presentes cuando le sacaron esta declaración a Peralino Winca. Entonces no hay pruebas reales. La verdad es que nunca se comprobó la culpabilidad de las personas que están hoy condenadas. Fíjate que con esto del Mercurio se me viene a la mente los fallos de la Corte Suprema hace unos meses atrás, donde liberaron presos políticos, o sea, presos de lesa humanidad, detenidos, los militares, los criminales de lesa humanidad. Sí, correcto. Sin considerar el protocolo de Roma, ojo. Y eso tiene que haber sido una instrucción del Mercurio, probablemente también. Quién sabe, pero fíjate que para eso el Poder Judicial, una vez más, pasa por alto, en ese caso, el protocolo de Roma, como te decía yo, protocolo que fue publicado el 2009, en agosto, no recuerdo la fecha exacta, fue publicado en el Diario Oficial, por lo tanto, es parte de la legislación chilena, por lo tanto, los jueces tienen la obligación de tomarlo en cuenta. En este protocolo de Roma se considera que no puede haber libertad de ninguna clase, a lo menos después de cumplidos 25 años de prisión para los crímenes de lesa humanidad, porque siempre se supone o se sabe que
que las condenas de los crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más atroces que se puedan dar, son condenas muy altas. Por lo tanto, los prisioneros tienen que tener por lo menos 25 años de condena. No hablemos aquí de las condenas a los torturadores, que son 5, 15, 10 años, que es una burla, porque la verdad es una burla. Entonces, no se considera el protocolo de Roma, no se considera que haya un verdadero arrepentimiento, como dice el protocolo de Roma. No se considera tampoco que ellos hayan aportado evidencia para solucionar otros casos de detenidos desaparecidos, por ejemplo. Y sin embargo, ellos salen y además denotan que no hay arrepentimiento, que volverían a hacer exactamente lo mismo, y obtienen una libertad para poder seguir esto en sus casas. Y nosotros sabemos que en el tema de los militares es una familia. Hay un tema de rendirle honores hace poco a Krasnov, que es de los peores torturadores y asesinos que hay, en recintos de la escuela militar. Y lo que hacen, porque por supuesto el gobierno reclaman los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados en dictadura. ¿Y qué es lo que hace el gobierno reclama por apariencia? O sea, no sé, yo no iría tan lejos, no lo sé. Pero ¿qué es lo que hace la escuela militar? ¿Qué es lo que hace el comandante? Lo llama a retiro, con todos los beneficios que eso implica. No los da de baja, perdón. Ellos lo que hacen está supuestamente sin permiso de la autoridad de la escuela militar. Y los llama a retiro. Yo exijo que los den de baja. Estás de alguna manera avalando lo que hizo este hombre, que tiene una condena brutal de más de 300 años por todas las barbaridades 500 que hizo. Entonces, yo exijo, yo gobierno, yo autoridad, le exijo que los dé de baja. Porque no puede hacer eso frente a una sociedad donde todavía hay heridas y donde todavía hay personas que no han sido encontradas y que probablemente nunca se van a encontrar. Y ellos le hacen un homenaje y su única llamado de atención es llamarlos a retiro. A mí me parece de verdad impresentable. ¿Qué crees que te diga? A mí me parece impresentable. Sí, bueno, estamos ya en la hora. Sí, bueno. Estamos ya en la hora. Para variar, se nos pasa muy rápido el tiempo. Esperamos que esta información les sirva. Todo lo que nosotros le hemos hablado está en internet. Búsquelo. Aparece. Léalo. Infórmese. Y ya no tenga miedo. Ya no tenemos que tener miedo. Tenemos derechos. Hagamos valer nuestros derechos. Seamos capaces de decir la verdad tal cual es, sin camuflarla, sin colocarle adornos. La verdad es la verdad y la justicia es una sola. Para todos por igual. O al menos así debiera de ser. Que tengan una buena semana y nos vemos, si Dios así lo cree, la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.